Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos revisando las civilizaciones del Oriente. Recordemos que en la anterior clase vimos la civilización de Mesopotamia y en esta ocasión nos vamos a centrar en el Imperio de China. China es considerada una de las civilizaciones más antiguas de la historia de la humanidad. Tiene sus orígenes en las culturas que se asentaron en la cuenca de los ríos Amarillo y Azul, en el continente asiático, y que más tarde se unificarán bajo la influencia de la dinastía Qing en el año 221 a.C. aproximadamente. La historia del periodo chino puede dividirse en tres periodos. Tenemos el primer periodo, que es el Imperio Temprano, que data desde el año 221 a.C. hasta el año 589 después de Cristo. Tenemos también el Imperio Medio, que es desde el año 589 después de Cristo hasta el año 1279 después de Cristo. Y tenemos por último el Imperio Tardío, el cual surge desde el año de 1368 hasta el año de 1912 después de Cristo. Durante el periodo temprano se logró la unificación de China. Tras 5 siglos que existían una pequeña lucha entre los reinos que predominaban en el territorio, se realizó la unificación de la escritura, que dio origen al sistema mandarín, y comenzó también la construcción de lo que conocemos como la Gran Muralla China. El Imperio Medio es conocido como la Edad de Oro de China. Se caracteriza por un importante avance en la tecnología, la economía y la cultura. Durante este periodo surgió el confucianismo, con base a la ética que guiará la cultura china. El Imperio Medio culmina con la conquista de China por parte de Mongolia en 1279. Y por último tenemos el periodo de la historia del Imperio Chino, el último periodo, lo cual inicia con la caída de Mongolia en el año de 1368, lo cual hace que China retorne a las dinastías del poder y se extienda hasta 1912, cuando ya pasó a ser denominado la República China, luego de una serie de derrotas de poder imperial a manos de potencias extranjeras, en donde intervinieron el Imperio Británico y el Imperio de Japón. Continuamos con las actividades económicas. A lo largo de la historia, el Imperio chino tuvo épocas de un auge comercial y financiero. Las grandes obras de infraestructura, especialmente la construcción de caminos que unían a todo el imperio. Su poderoso ejército y su influencia sobre regiones vecinas lo consideraron un importante centro de producción e intercambio de mercancías, convirtiéndose en un mercado imprescindible para la región. Sin embargo, la base de la economía del imperio se centró en lo que es la agricultura, dirigida en satisfacer las necesidades alimenticias de la población. Continuamos con la organización social. La organización social del imperio chino estaba basado en un sistema estratégico, regido por un rol que cumplían cada casa social y el respeto a las jerarquías. Tenían su punto más alto el emperador, perteneciente a una de las dinastías que gobernaban en su territorio. En un momento determinado, tenemos en primer lugar al emperador, que
era de origen divino, recibía el poder por virtud de los dioses. En segundo tenemos los terratenientes y caudillos militares, que eran los dueños de la tierra y establecían los cargos en el ejército. En tercer lugar tenemos los mandarines, que eran funcionarios públicos de confianza del imperio. En las dos últimas clases, que son las clase baja, tenemos los campesinos, que eran hombres libres que trabajan en las tierras de los terratenientes en condición de arrendatarios. Y por último tenemos al final los esclavos, en los cuales se conoce que ellos no gozaban de derechos ni de libertades. Continuamos con los aportes culturales. Este imperio aportó mucha riqueza cultural, debido a la cual en la actualidad se debe a su extensión de territorio. Uno de los rasgos más característicos es su sistema de escritura compuesta por signos, los cuales representan a los objetos a través de figuras. Un rasgo particular de la escritura es que escriben de forma vertical y se lee de derecha a izquierda. En China, las regiones están asociadas a las filosofías que orientaban la forma de actuar de las personas. El confucianismo tomaba su nombre de su fundador, Confucio, quien basa su doctrina en el equilibrio de las relaciones sociales y valores, bajo la premisa: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Mientras el taoísmo se basa en el libro de Tao Te Ching, basado en Lao Tse. Se centra esto en la espiritualidad de ser como un camino libre para alcanzar la iluminación, eso sí, promoviendo el respeto para todos los seres vivos, la vida de la no violencia y sobre todo vivir en armonía. Y finalmente tenemos lo que es el calendario chino. Este es un tipo lunisolar. No es como nuestros calendarios que nosotros tenemos de que el 31 de diciembre finaliza, sino ustedes pueden ver que el año chino inicia y se culmina en el mes de enero. Este sigue los ciclos de luna y sol para establecer la duración de los días, meses y años. Se sigue una serie de 5 años de 12 duración. Cada ciclo está regido por un animal, de acuerdo con el registro del calendario chino. En el 2020 se celebra el año 4718 para su cultura. Y esto influye también en algunas personas que tienen la creencia de que cada animal representa la suerte, de lo que tiene que ver con el año. Continuamos con lo que es el Imperio de India. El Imperio Indio surgió al sur de Asia entre los ríos Ganges e Indo, en la península de Indosán. Su territorio se extendió al sur, desde el borde costero del Océano Índico hasta la cadena montañosa de la cordillera del Himalaya, al norte y al oriente el occidente desde el Golfo de Belga hasta el Mar de Arabia. Una de las principales características de este territorio es que está regado por enormes ríos, como el río Gales, el río Indo, ofreciendo tierras fértiles para la agricultura y el establecimiento de asentamientos humanos. Históricamente se divide en 4 periodos. Tenemos el Mohenjo-Daro, Japara, el periodo védico, el bráhmico y los imperios. Bueno, vamos a ver lo que es el primer periodo, que corresponde al Daro-Harpa, los cuales se establecieron en los primeros asentamientos en el valle del río Indo. Se le atribuye la aparición de los primeros elementos religiosos hinduistas, como el culto de las divinidades agrícolas. El védico se dio aquí la invasión de los arios y se impuso un régimen de castas,
Hubo importantes avances en la cultura como el idioma sánscrito, la religión védica y el caballo de guerra. El bráhmico. Los brahmanes o sacerdotes adquirieron importancia de la cultura hindú y se expandió hasta las orillas del río Ganges. Y por último, imperios, se dio el surgimiento y el auge de una religión budista, en donde los brahmanes perdieron el poder y el territorio fue poblado por habitantes provenientes del Himalaya. Entre las actividades económicas que destacan este imperio, tenemos la civilización, era la agricultura. Era dedicado al cultivo de algodón, trigo, cebada, además de algunas legumbres como el sésamo, frutales, dátiles y arroz. También se desarrolló la ganadería a través de la domesticación de animales destinados a labores agrícolas como bueyes, elefantes, camellos, búfalos, entre otros. La civilización india también desarrolló otros oficios, como la confección de telas de lana, algodón y la metalurgia con metales como el cobre, oro, plata y otras piedras preciosas para el comercio con otros pueblos e imperios con los que tenía contacto. Nos vamos a ver la organización social de este imperio. Tenemos en primer lugar los brahmanes, los cuales se encargaban de la protección espiritual del pueblo. Estaba conformado por sacerdotes que se encargaban de leer, interpretar sánscritos para poder tener una guía espiritual al pueblo. Los kshatriyas estaba conformada por militares encargados de brindar protección al pueblo y a la realeza. También se encargaban de la administración y velar por el cumplimiento de leyes. Los vaiyas, conformados por artesanos, comerciantes que eran encargados de brindar recursos necesarios para el desarrollo del pueblo y a las castas superiores. Y por último tenemos a los sudras, que representan el sector más bajo de la sociedad y están conformados por campesinos, personas de pueblo dedicados a servir a las otras castas. Dentro de los aportes culturales, la civilización hindú ha sido importante para el desarrollo de la humanidad. En la agricultura introdujeron el uso de animales para el arado de la tierra. En la ciencia aportaron la numeración decimal, la aritmética, el álgebra. En la literatura se destaca un conjunto de libros éticos que narran el origen de su cultura. En la que corresponde a la arquitectura, alcanzaron importantes adelantos de las técnicas y la estética de las construcciones, caracterizándose por las majestuosidades de sus templos y palacios. Finalmente, la cultura india se caracterizó por practicar el hinduismo y el budismo, que son sus principales religiones. El hinduismo es una religión politeísta que se basa en la importancia de la conducta como principio de vida y en la reencarnación como base de la vida eterna. Y el budismo, que tiene como objetivo la búsqueda de la felicidad a través del desprendimiento material del mundo. Esos son los aportes culturales que nos dio el Imperio Indio y espero que hayan entendido. Nos vemos la próxima clase.